Mucho gusto, mi nombre es César García, soy estudiante del primer semestre de la carrera de Derecho. En esta exposición realizaré un análisis de una conclusión jurídica del proceso histórico del Ecuador, tomando como referencia las etapas descritas por Enrique de la Mora. El objetivo es analizar cómo se ha configurado el poder, el derecho y la organización del Estado, desde los pueblos originarios hasta la era republicana, identificando los principales mecanismos de exclusión e inclusión social a lo largo del tiempo. Hablaremos sobre los pueblos originarios. Antes de la conquista española, los pueblos originarios del actual territorio ecuatoriano se organizaban bajo un sistema comunitario, donde el derecho no estaba escrito, sino que se basaba en normas. Desde una perspectiva jurídica, no existía un Estado moderno, pero sí un orden normativo propio, centrado en la comunidad, la reciprocidad y la redistribución. El derecho cumplía una función de cohesión social y garantizaba cierto equilibrio, aunque existían jerarquías internas. En esta etapa, la ley no era un instrumento de exclusión, sino de organización colectiva. Las etapas de la colonia. Con la llegada de los españoles se implantó el orden colonial, caracterizado por la imposición del derecho europeo sobre las normas indígenas. Jurídicamente, la colonia instauró un sistema profundamente desigual, donde la ley legitimó la dominación política, económica y racial. Los indígenas y afrodescendientes fueron considerados sujetos a subordinados, sin derechos, y el derecho se convirtió en un mecanismo de control social. En esta etapa, la norma jurídica dejó de proteger a la comunidad y pasó a garantizar los intereses de la colonia y de las élites coloniales. Las etapas de la independencia. El proceso de independencia representó una ruptura política con la monarquía española, pero no un cambio profundo en la estructura social. Desde el análisis jurídico, la independencia estuvo liderada por los criollos, quienes asumieron el poder, manteniendo gran parte del orden coloquial y colonial. Aunque se proclamaron principios como libertad y la soberanía, estos no se tradujeron en igualdad jurídica para todos los sectores sociales. Por lo tanto, la independencia fue jurídicamente incompleta, ya que excluyó a indígenas, afrodescendientes, mujeres y sectores populares de la ciudadanía plena. Las etapas de la Gran Colombia fue un intento en construir un Estado moderno y centralizado, con una estructura constitucional ambiciosa. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, este proyecto fracasó debido a la falta de consenso entre regiones y grupos de poder. Las leyes y constituciones no lograron adaptarse a las realidades sociales y territoriales, generando tensiones entre centralismo y federalismo. En consecuencia, el derecho no consiguió consolidar un Estado integrado y terminó profundizando la fragmentación política. El análisis de la era republicana. Según Enrique de la Mora, la era republicana se desarrolla a través de tres grandes proyectos nacionales: el Proyecto Nacional Criollo, el Proyecto Nacional Mestizo y el Proyecto Nacional de la Diversidad. En el Proyecto Nacional Criollo, la República nace como un Estado excluyente, donde el derecho favoreció a las élites y mantuvo la discriminación racial y de género. Con la Revolución Liberal y el Proyecto Nacional Mestizo, se ampliaron los derechos civiles y se separó la Iglesia del Estado, aunque persistieron profundas desigualdades sociales. Finalmente,
En el Proyecto Nacional de la Diversidad se reconoce jurídicamente la plurinacionalidad, los derechos colectivos y nuevos sujetos de derecho, aunque su aplicación práctica sigue siendo un desafío. Como conclusión, la historia del derecho del Ecuador demuestra que el derecho ha sido utilizado durante largos periodos como un instrumento de exclusión y control. No obstante, también evidencia un proceso progresivo de ampliación de derechos y reconocimiento de diversidad. El reto actual del Estado ecuatoriano es transformar el marco jurídico en una herramienta efectiva de justicia social, inclusión y equidad, superando las desigualdades históricas que persisten en algunos lados. Muchas gracias.